Bueno, estuvimos hablando de música y ahora vamos a hablar con una música de verdad. Tenemos el placer de tener a Maya Castro en estudios, que celebra 20 años de trayectoria musical el próximo 22 de agosto en la sala principal del Teatro Solís, con una gran banda, artistas invitados y un recorrido por todas las historias que marcaron, por todas las canciones que marcaron su historia. Supongo que una selección. Y antes de que llegue al Solís, queríamos conversar un poco con ella para ver cómo fueron brevemente esos 20 años que sabemos que empezaron antes, por supuesto, y saber cómo te estás preparando. Lo primero que te queremos preguntar es, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte. Y darte la bienvenida, por supuesto, a Dopamina. Gracias por la invitación, un placer estar acá con ustedes. Bueno, hace 20 años, como comentábamos, en realidad te estrenaste como artista porque sacaste tu primer disco, pero vos tenés influencias desde los 4 o los 5 años, ¿no? Sí. ¿Había tango, había folclore en tu familia? ¿Qué pasaba ahí? Sí, en mi familia sobre todo folclore y música popular, uruguaya, algo de música argentina, algo de música brasilera también. Tengo recuerdos como muy nítidos de mi infancia, de agarrar los vinilos de mis padres y ponerme a escuchar la música que ellos escuchaban, que era, no sé, Chico Buarque, Jobim, Los Olimareños, Cita Rosa. Había algún disco de Leonardo Fabio de mi madre, pero ese nunca lo escuché. Me llamaba la atención siempre la tapa porque usaba un pañuelo. Yo como que no entendía mucho la tapa del Leonardo Fabio. ¿Podemos...? Era como gitano. Claro. Leonardo Fabio. Sí. Mirá. Esa onda. Falleció. Pero digo que lo sigo usando hasta veterano. Y era director de cine. Sí. Tremendo. Es verdad. Sí, es cierto. Y bueno, tengo como esos recuerdos de la música que se escuchaba en mi casa. Mucho Silvio Rodríguez, Serrat, toda esa música. Pero esa música a mí no me resultaba tan interesante. Sí, en cambio, siempre le presté mucha atención a Alfredo Zitarrosa, Chico Buarque. Había un disco de Chico Buarque yo tenía 9 años, pero me encantaba y me emocionaba. ¿Te acordás cuál es? Creo que es el que tiene Construcción. Es esa canción, esa melodía es como que me quedó grabada a fuego para toda la vida y no sé, tenía 9 años. Y después el tango, más que nada por mis abuelos y también por una cuestión del barrio, ¿viste? Enfrente a casa vivía Martín, que era un amigo de la infancia, y su papá era guitarrista de tango. Y yo iba a jugar a la casa de él, como una niña cualquiera del barrio. Y mientras nosotros estábamos jugando, en la parte de arriba de la casa estaba el padre de Martín ensayando con distintos cantantes que pasaban por su casa, claro. O sea que tuviste una infancia sonorizada, digamos. Sí, claro, no sé, Marlene Otero me acuerdo, que era una señora que en esa época era como alguien importante dentro del ambiente del tango. Ricardo Olivera iba mucho a ensayar ahí también, que en ese momento era un chiquilín, digamos. Y yo era una niña ahí jugando y hay muchos tangos que hasta el día de hoy sé las melodías o sé las letras y no tengo ni idea por qué, y estoy segura que tiene que ver con eso, con ese registro. Con que lo escuchás y quedó ahí, no sabés, Claro. está ahí guardado. Y me pasa eso, escucho a veces un tango y empiezo a cantarlo y a cantar la letra y yo como si... ¿De dónde saqué? ¿De dónde me lo aprendí? Claro. Es que sí, es que como que el disco duro cuando sos niño almacena información de manera muy particular. Impresionante. Y es como una esponja, además, ¿no? Sí, O sea, como... Ni te estás dando cuenta y estás absorbiendo. Por eso hay que tener mucho cuidado con los niños. Tal cual, tal con lo cual. que les damos para que consuman. porque Con las eso cosas que le decidimos da- adelante de ellos, todo, ¿no? Claro, totalmente. ¿Cuál? ¿En qué barrio naciste? Yo viví toda mi vida ahí en Villa Dolores. Marco Bruto, entre Rivera y Demóstenes. Ahora le dicen Positos Nuevo, pero siempre fue Villa Dolores. Villa Dolores, está muy bien. Che, y bueno, por supuesto que algunos de esos vinilos, uno puede hablar de influencias, pero vos, o sea, desarrollaste el sonido Maya Castro, sin dudas, pero no sé, Alfredo está.
presente en algunas melodías. Algo de música brasilera también hay, Sí. algunos ritmos. Si tuvieras que elegir 3 vinilos de tu infancia que decís, me acompañan a cada tanto por lo menos, ¿cuáles serían? Uf, qué difícil. Hay un disco de Los Olimareños que también formaba parte de esos que siempre agarraba para escuchar. Este disco de Chico que te digo que no me acuerdo cuál es, sinceramente, pero sé que tenía esa canción porque era mi preferida y siempre la buscaba y la escuchaba. Cielo de 69 de Los Olimareños. Ese disco también era uno de mis preferidos. Y de Alfredo había varios en la vuelta y los escuchaba mucho porque me pasaba que me emocionaba al escucharlo. Y eso me sigue pasando hasta el día de hoy, pero de niña también me pasaba eso. Claro, aparte vos eras niña en el exilio de Alfredo. Y cuando murió. Claro. Y cuando vuelve y cuando fallece, claro. Sí, claro. Y, o sea que ahí Alfredo estaba muy... Fue la primera vez que vi llorar a mi padre. Mi Cuando- padre estaba sentado abajo bueno. de la escalera. Había una escalera en casa, una escalera de hierro que iba hacia el altillo y hacia la azotea. Mi padre estaba sentado abajo de la escalera con una radio JBC chiquita que teníamos, escuchando la 30 y llorando. Y yo le dije, ¿qué pasó? Y me dijo, murió Alfredo Citarrosa. Y para mí fue onda, murió Dios. Claro. Dios Y ha vos muerto. ¿Y vos qué edad tenías ahí, más o Y menos? yo creo que tenía 9, 10 años. Y para vos a los 10 años ya Citarrosa era Dios, eso es increíble. Y sí, sí. Lo que pasa sí. es que era Dios. Bueno, era Dios, pero que para, Claro, para una pero niña también- maya... Bueno, pero eran años muy particulares. Claro, mis padres fueron los dos militantes del Partido Comunista durante toda la dictadura. Por suerte no cayeron presos. Después de mucho tiempo me fui enterando de algunas cosas que yo no sabía. De la clandestinidad. Claro, como por ejemplo que escondieron mucha gente en mi casa. Fua. Y algo Yo no eso, sabía. algo eso tenía que ver Esas con la historias- música, no. No, pero me fui enterando de cosas así, que ellos habían escondido gente en casa para que pudieran salir al exilio, que mis abuelos también, mis abuelos paternos, también hicieron eso varias veces. De hecho, el padre del bajista que me acompaña, Checo, Anselmi, al padre de él lo escondieron como 6 meses en su casa, mis abuelos, y yo me enteré cuando hice la presentación de mi primer disco en la sala Citarrosa. Yo no tenía ni idea. Y era el padre del bajista tuyo. Claro, O sea, y que el Checo, mi bajista, tampoco sabía nada. Ah. Nosotros terminamos el show, estaba todo el mundo saludándose, familia que viene a saludarte, a abrazar, no sé qué, en el camarín, ¿no? Y de repente veo al padre del Checo conversando con mi abuelo. Y con el Checo nos miramos y decimos, ¿y estos dos de dónde se conocen? Además como re afectuosos, ¿no? Y ahí nos contaron, a los dos. De la Uno de clandestinidad. los dos sabíamos que en realidad el padre del Checo había estado escondido 6 meses ahí, había logrado salir a Argentina y después a Checoslovaquia. Por eso el Checo es el Checo. Maya, tengo 1000 preguntas para hacerte sobre música y demás, pero quiero hacerte una más sobre esto porque abrimos como Sí, una... sí, para una mí etapa ha sido muy preciosa. fuerte porque durante los años es como que me he ido enterando de cosas Claro. que yo no tenía ni idea. Sí, También sí. otra vez fui a ver, mirá las cosas que estoy contando, no sé, me saltó ahora todo esto. Fui a ver una obra de teatro y me invitaron a quedarme después para hacer como una charla con algunas personas especiales que invitaban a charlar sobre la obra de teatro. Éramos, no sé, 15 personas en círculo y el resto de la gente como escuchando. Y había una señora sentada al lado mío y cuando pide la palabra dice, no, yo estoy muy emocionada porque estoy al lado de ella, y yo pensé que venía por el lado de, no, porque Artista. canta, no sé qué, no sé cuánto. Y me dice, porque gracias a los padres de ella yo estoy viva. Pa, fuertísimo. Dije, ¿qué? No tenía ni idea. Ahí fue que me enteré que mis padres también habían escondido gente que yo no sabía. Te enteraste muy grande. Claro, sí. Nunca me contaron. Imagínate esas historias anónimas que hay miles. Deben haber millones. Miles. Deben haber millones. O sea, que son las que verdaderamente hicieron la resistencia, en realidad, Sí, ¿no? Más totalmente. allá de las grandes figuras y eso, era la gente común que se jugaba la vida, ¿no? Sí, se En jugaban la vida. un régimen que había que pedir permiso para hacer un cumpleaños, ¿no? Sí, O sea, más de 3 personas no se podían reunir
La verdad que es impresionante. También siempre pienso que hay que hacer una serie o una película. Una película seguro, pero una serie también daría, ¿no? Porque Esas historias deben haber. son miles de hasta historias. mil y no. Miles. No te enterás salvo que te pase algo así. Bueno, a mí algo que me pasó, que yo empecé a consultarle a mi madre sobre si sabía que mis abuelos eran militantes en la dictadura clandestinos, y me dijo que lo sospechaba, pero que se lo dijeron recién a la salida de la dictadura, ¿no? Y claro, uno que nace en otra época, en otro mundo, no se imagina cómo puede convivir en una casa con alguien y que pasen todas esas cosas escondidas, desde la actividad política hasta este caso mucho más extremo de darle asilo político a alguien, esconder clandestinamente a alguien para que no lo agarren los milicos, ¿no? Lo que sé que a nosotras nos sacaban de la casa cuando estaban escondiendo a alguien. Claro. Eso sí me lo contaron, que nos sacaban, pero se ve que éramos chiquitas porque yo no tengo ningún recuerdo. Claro. Sí, porque vos sos del 80. Yo soy del 80. Claro, sí. O sea, ya previo a los últimos años de... Claro, incluso Esos últimos o sea, 4 años, digamos, de la cuando dictadura. volvió la democracia también había como un miedo. Sí, Y claro. yo tenía ese miedo como niña. En mi infancia sentía ese miedo. Claro. En un momento que hubo creo que fue en el gobierno de Sanguinetti, que hubo una huelga de los policías y que decían que los militares iban a salir a la calle. Yo me acuerdo de estar llorando con una amiga diciendo, no, van a venir a buscar a mi padre. No, toda una tragedia, ya me había hecho toda la película. Porque claro, enfrente a casa estaba el seccional del Partido Comunista 1824, creo que era, y mi madre vivía ahí adentro prácticamente, y nosotras también, o sea, nos criamos medio que ahí adentro jugando. Entonces, esas cosas... como que ese miedo como que seguía un poco, ¿no? Sí. Bueno, en estas confesiones, por cuentos de mi madre, yo cuando era chico tenía pesadillas con los militares con que iban a entrar a casa. Y era tipo, Marcos, nunca te va a pasar eso a vos, pero Bueno, sí. Bueno, pues está, por lo menos en la época esta. toca madera Sí, toco sin pata. ¿eh? madera y no me dé fe. Maya, De verdad. 20 años desde que sacaste tu primer disco. ¿En qué momento sentiste que esto iba a dejar de ser un hobby para decir, yo voy a dedicarme a esto? Esto viene en serio. Y bueno, yo arranqué con el proyecto solista en 2006, ahí es que empiezo a contar estos 20 años en realidad. Y bueno, unos años después, yo ahí estudiaba antropología y hice casi toda la carrera de antropología. En humanidades. Soy casi antropóloga. Falta la segunda parte de la tesis nada más. Pero nunca la entregué y creo que nunca la voy a entregar tampoco. Y ahí hubo un momento en que dije, yo, o sea, nunca me voy a dedicar a esto. No me interesa dedicarme a esto. Me gusta estudiar, me parece súper interesante. Pero no me veo en ese rol, ni dando clases, ni nada de eso. Y ahí fue que dije... Bueno, es este el camino. Obviamente, empecé a tener otras actividades vinculadas a la música, como dar clases, etcétera, etcétera. Pero sí, no sé el momento exacto cuál fue, pero debe haber sido en 2008, 2009, ponele que dije, es esto. Ya el primer disco tuyo sale con Bizarro, ¿no? Sí, hasta el día de hoy sigo con ellos. Siempre con Sí. estos 20 años con Bizarro. Porque, ¿cómo surge que un primer disco de una persona que, a ver, vos ya tocabas, estabas en una comunidad musical, pero que un primer disco ya una productora apueste por vos para producírtelo? ¿Cómo surge eso? Bueno, mirá, Andrés Sanabria fue quien en realidad mostró interés. Me acuerdo que él me contó eso, que a él siempre le llegaban los mails de mis shows. No sé por qué, se ve que estaba en alguna base de datos X a la cual nosotros le mandábamos y siempre le aparecía que yo estaba tocando, que yo hacía tal cosa, que bla, 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 bla. Y eso le llamó la atención a él, como la constancia y ese trabajo como más de hormiga. Y nada, después lo que hice fue presentarles un demo que lo grabé por mi cuenta y les gustó.
y le dieron para adelante. Qué bien. Yo me acuerdo que para el primer disco me había presentado al FONAM y no me salió el proyecto. No me apoyaron y me volví a presentar y ahí sí me apoyaron. Presenté lo mismo. Solo que al otro año. Bueno, Entonces, pasa. ese primer disco en realidad tuvo sí el apoyo del sello discográfico, pero también tuvo un apoyo del Estado en ese momento. Sí, del Fondo Nacional de la del Música. Fondo Nacional de Música para que ese disco pudiera salir. El Fondo Nacional de Música, si alguien no conoce qué es y se dedica a la música o le interesa, tiene millones de aristas para que artistas que están iniciándose o formándose o que ya tienen un camino recorrido puedan presentarse para compra de instrumentos, para compra de equipación, para giras. Hay un montón de ítems que está buenísimo en realidad y eso es de todos. Pueden presentarse y capaz que les sale o no, como me pasó a mí con el primer disco. Y- Bueno, pero qué importante que es también, porque Sí, no, total. muchas veces es el primer impulso a muchas cosas, ¿no? Y sí, Pasa con la música o con el cine o con lo que sea, pero sí, obvio, es re con importante. la cultura en general. Superimportante. Y no se olviden del tip de Maya de si no entra el primer año, mándelo igual el segundo por las dudas. Claro. Fundamental. Y manden lo mismo. No, releanlo un poquito, vuelvan a releer Claro. las bases y vean si no se equivocaron en alguna cosita. Pero sí, hay que insistir. Maya, avanzando ya en tu carrera, vos que tenés, vos llevás al escenario un género folclórico, popular, uruguayo, con tu timbre, con tu tono, pero es música bastante folclórica, digamos, si la Sí. tuviéramos que encasillar de alguna manera. Terminaste tocando en Noruega, Suecia, Suecia no, perdón. Sí, Suecia también. Sí, Suecia también. Finlandia, Noruega, Polonia, España. ¿Cómo, Suiza, el año pasado estuvimos en Suiza. ¿Cómo llega el folclore a esos países y cómo se recibe? Se recibe increíble. Increíble. El, de ta- verdad. el tango es una puerta de entrada porque quizás es lo Sí. conocido mundialmente. Sí, el tango es una puerta de entrada muy importante, pero siempre cuando me voy de gira hago exactamente el mismo repertorio que hago acá. Mirá. O sea, no lo modifico en nada el repertorio. O sea, no es que tenés una versión comercial No, para nada. para Europa, digamos. Para nada. Capaz que tendría que hacerlo, pero no lo hago. No. Nunca lo hice. Siempre traté como de respetar el proyecto, ¿viste? E ir con lo mismo que trabajo acá. Es súper bien recibido. Ellos lo toman obviamente como músicas del mundo, entonces eso les resulta muy atractivo. Tienen lugares destinados para ese tipo de música. En los clubes de jazz esa música también entra. En los festivales de músicas del mundo entra. En festivales de tango que he ido también en Finlandia, en Polonia. Hay festivales de tango que son enormes. Ahí mencionás tal vez cosas que son más de nicho, como, no sé, jam de jazz, en donde mixean un poco capaz algún tango, como también festivales que Sí, son sí. cosas grandes, Sí, ¿no? no jam de No jam, jazz. ok. Son clubes de jazz. Ok. Son clubes de jazz donde tocan artistas de todas partes del mundo. Me pasó la primera vez que fui a tocar a un club de jazz en Gotemburgo que se llama Nefertiti, que es muy conocido en Suecia, es como el más pro. Y el día anterior a mi toque tocaba la bajista de Prince. por ejemplo. Mirá. Que me acuerdo que nos invitaron a ir a verla porque nosotros llegábamos ese día y estábamos muertos de cansancio. Y yo me acuerdo que me acosté a las 8 de la noche y me desperté el otro día a las 9 de la mañana y me arrepentí toda la vida de no haber ido a verla. Pero qué 13 horitas de sueño que metiste. ¡Buah! Sí. Estuvo impresionante. Che, y leímos por algún lugar que tenés una anécdota un poco particular en Polonia, que los polacos generaron cierta admiración contigo, ¿puede ser? Sí, fui a tocar, era la primera vez que iba a esa ciudad, sí, la primera vez. Lodz se llama la ciudad. Lodz. Ellos hacen un... Que no es Varsovia. Varsovia es la capital de Polonia, ¿no? Sí. Sí. No, a Varsovia fui a tocar, me quedé con pena de no conocer nada porque estuve menos de 24 horas, pero fui a tocar también. Has tocado pila, me encanta. En esa misma gira, sí, ¿no?
Y en Lodz nos pasó que íbamos a tocar en la apertura de un festival de tango de salón, Claro. ¿no? Más destinado al baile. Pero ellos en la apertura y en el cierre llevan una orquesta o solista o lo que fuera para esa apertura y para ese cierre. Nosotros tocábamos en la apertura. Y yo dije, bueno, está, Polonia, festival, ¿qué pasará acá? Y cuando una semana antes me avisaron que las entradas estaban agotadas y el local era un local para 1000 personas. Una locura. Era 1000 polacos. enorme. Sí. Claro, y la particularidad justamente es que allá no hay mucha inmigración latina y uruguaya menos. Estaba el cónsul, el embajador y un uruguayo que es músico además, que vive allá, que se enamoró y yo que sé, está allá. Y eran todos polacos. Y nada, fue alucinante el show, todo divino. Y cuando terminamos el show, estábamos saludándonos, vino el cónsul, el embajador a saludar, el uruguayo. Y viene el organizador y me dice, pues yo veía como un tumulto de gente y no entendía qué pasaba. Pensé que estaban como sacando las camperas, no sé qué, no entendía qué pasaba. Y digo, ¿qué pasa? Me dice, no, que toda la gente que está allá quiere venir a saludarte, a que le firmes discos. ¿Puedes hacerlos pasar? En realidad lo que estaba pasando era que estaban comprando los discos, Claro. porque nosotros a la gira siempre llevamos, y estaban esperando para que le firmara los discos, todos muy correctamente, a metros de distancia, ¿no? Todo muy polaco, todo muy... ¿Qué sentiste en ese momento? Decía, ¿hasta dónde te lleva la música? Una uruguaya en Polonia con No, pilas de increíble. polacos para que te Y firmes además son discos. súper cariñosos y súper afectuosos ellos, y te regalan flores todo el tiempo. Vos llegás a Polonia y ellos te están esperando con flores, pero no a las mujeres. Flores para el que llega, no importa si es Wow. un hombre que recibe un hombre que recibe una mujer que recibe... No importa eso. Se regalan flores, lo tienen como costumbre. Eso es, Qué increíble. Eso es en Finlandia. Eso es en Finlandia, sí, ahí estamos bien. Che, y... Esa actuación es Gardel, en el dejá la estadio tierra Arena mía. de la ciudad, esa que se llama Seinäjoki, que es tipo a 2 horas y media de Helsinki. A 2 horas y media en tren rápido. O sea, ¿Qué mucho se peor. siente cantar una canción de Gardel en el fin del mundo? Claro, eso fue alucinante, porque a nosotros nos habían dicho, esa actuación era en el Estadio Arena, pero era en el contexto también de un festival y de un concurso que hacen ellos, que es como súper importante. Y nos habían dicho que el programa ese de televisión, la televisión finlandesa, tiene un programa de televisión destinado solo al festival, Mirá. a difundir a esos artistas y no sé qué, no sé cuánto. Y nos dijeron que el programa tenía como 1,5 millones de televidentes en una población que es un poco más grande que la población uruguaya, Sí, es porque chico, la sí. población finlandesa no es mucho más grande. Y nosotros dijimos, esto debe ser una exageración, un golazo. Esto sacó un Y productor claro, que nos inventó algo. Cuando salimos Claro. del programa ese de televisión, que era como la fiesta de cierre del festival y no sé qué, no sé cuánto, y hacían tremenda fiesta, nos dimos cuenta que era verdad porque todo el mundo venía a saludarnos y a felicitarnos y no sé qué, decíamos, wow. Eras viral en serio. Lo mira todo el mundo. Fue muy gracioso eso y esa vez en Finlandia estuvo muy bien. Qué divino. ¿Has pensado en irte a vivir a otro país en algún momento? Mira, cuando hice la primera o segunda gira por Europa, cuando estuve en Suecia, me fue a ver un productor que es un productor bastante importante ahí de la ciudad de Uppsala y de Estocolmo, que tiene nexos con Uruguay porque su familia, tiene familia acá. Pero, sí, él siente que es uruguayo, pero es sueco en realidad, porque lo escuchas hablar y todo, y es muy sueco. Y él me dijo que me fuera a vivir allá, que me armara una banda ahí, que él me ayudaba y que empezara a tocar y a girar por ahí, por los países nórdicos. Y le dije que ni loca. Con este frío. Con ese frío. No, y eso que Estocolmo es muy lindo, es una ciudad divina. Y si vas en verano o en primavera, es divino. Está divino. Lo que pasa es que si vas en invierno, a las 3 de la tarde, de noche, te ¿No se querés morir. aguanta acá? No. Y también, no sé, me gusta Uruguay, la verdad, me gusta vivir acá. Me gusta irme de gira, me gusta viajar, me encanta, pero me gusta vivir acá.
Y en otro momento, por amor en realidad, porque estaba en pareja y mi pareja se iba a vivir a Berlín y era el plan irme y en un momento dije, me quedo. Ah, yo Yo pensé no que me ibas voy. a decir me voy a Berlín. Goodbye Berlín. Sí. El plan era ese, pero al final. Berlín. Bueno, y ahora el 22 de agosto, ahora estamos a 5, o sea que estamos hablando en casi 2 semanas. ¿ya? Hoy me di cuenta que falta re poco. Falta re poco, falta re poco. Y este regreso, estamos el 22 de, o sea, estamos Sí, no, 22 de no, no. agosto. Lo que se ha pasado el año. Vas a estar tocando hoy, como vemos en pantalla, en la sala principal del Teatro Solís, celebrando... O sea, más conocido como el Teatro Solís. Para Sí, mí el Teatro bueno, Solís claro. es el Teatro Solís. Pero porque sala tiene muchas principal. salas. Claro. Y aparte es lindo decir la sala principal del No, Teatro pero es- Solís. Qué lindo teatro. Qué Va. lindo, qué lindo, qué lindo. Bueno, Es como jugar en el estadio. sí, 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 sí. Pa, ¿qué hago acá? Qué grande. Qué grande. ¿Cómo estás preparando este show? ¿Qué le estás buscando de diferente? ¿Cómo te sentís con este Solís en tus 20 años? Bueno, primero que es un recorrido, obviamente, por estos 20 años de trayectoria, de un repertorio armado especialmente para este show, donde van a haber canciones de todos los discos. Para elegir esas canciones, empecé a escuchar de vuelta todos los discos, empecé a acordarme de qué es lo que me pasaba a mí con las canciones, qué es lo que pasaba con el público con esas canciones, porque... ¿Te costó las que dejaste afuera? No, le costó más a alguno de mis músicos que me dicen, pero ¿cómo no va a estar tal tema? Mirá el solo que tengo en ese tema. O mirá el riff que tiene ese tema. Pero no, estoy contenta con el repertorio, me gusta cómo está sonando. Va a haber, en principio va a haber tremenda banda, que es la banda, parte de la banda original que me ha acompañado durante muchos años. Martín Ibarburu en batería, Horacio Di Llorio en piano, Checo Anselmi en contrabajo, del famoso Checo Anselmi. Y algunos que se han ido incorporando últimamente, Abril Farolini en bandoneón, Mati Crasium violín, Ayrton Dos Anjos que va a estar en percusión y Diego Yanzábal en guitarra. Y además va a estar el cuarteto de guitarras que me viene acompañando últimamente, con el cual hace poco hicimos un disco de homenaje a Alfredo Citarrosa y Amalia de la Vega, con esa sonoridad del cuarteto de guitarras. ¿Quién Más conforma? clásico. ¿Quién conforma el cuarteto de guitarras? El cuarteto está conformado por Diego Yanzábal, Ujú. Jacinta Berbejillo, Jacinta, la crack, Jasi, la crack. famosa Jasi. Sí, Sí, una divina. sí, sí. Una Fue a Humanidades también. ¿Sí? Sí, ¿Jasi? sí, hizo Humanidades. Nunca me contó. Compartimos algún año y Estuvimos de gira 20 días el año pasado y no me bueno, contó eso. ahí tenés un tema de charla y ella iba al Zorrilla, yo iba al Liaba y militábamos juntos en secundaria. Muy crack Jacinta, tremenda guitarrista. Sí, tremenda guitarrista, divina. Enzo Fernández en guitarra y Mauro Hernández en guitarra. Ahora, Ese es el cuarteto de guitarras. Comparten muchos de ellos una particularidad y es que fueron todos alumnos de Toto Méndez. Claro. Jasi tocó en la última época también con Toto. Toto Méndez, el guitarrista de de Cuarteto Alf- Citarrosa. Claro, de Alfredo. Sí, sí, sí. Guitarrista de Sí. Alfredo muchos años. Y conservan esa sonoridad del cuarteto y arreglísticamente también, como son muy respetuosos del género. Y bueno, nada, súper contenta con cómo vienen los ensayos. Voy a tener tremendos invitados, que va a estar buenísimo, que ya también se están incorporando a los ensayos. Así que nada, re contenta. Las entradas vienen re bien, por suerte. Ya hay más de media sala vendida. Hermoso. Nada, contenta. Ojalá que se agote. Y se consiguen por Ticantel. Ticantel. Recordamos que Maya Castro celebra sus 20 años de carrera el sábado 22 de agosto a las 20 horas en la sala principal del Teatro Solís. Será un recorrido por las canciones más importantes de sus 2 décadas de creación en álbumes, porque ya previamente, por supuesto que tiene canciones hechas, junto a una gran banda y artistas invitados. Las entradas están a la venta a través de Ticantel. Pueden ingresar y comprar hoy mismo entradas. No puedo olvidarme de que mi madre te manda un beso porque le gusta mucho Ah, lo que haces. Y me lo dijo bueno. el otro día y Muchas ahora gracias. me lo recordaron porque se me había pasado, así que bueno.
Le voy a tener ¿Cómo que se invitar llama? Margarita. Margarita, un beso, Margarita. Nos vemos en el Solís. Le voy a tener que invitar a Solís. Sí, totalmente. Ya Jugátela. está, voy a tener que jugar. Bueno, Maya, si bien fue una nota relativamente breve, porque hay pila de cosas que me quedaron ganas de charlar contigo. Porque nos fuimos por otros lados. Ay, sí. Pero bueno. Igual esa primera parte, impactante. Esa infancia tuya en la Zarpado. dictadura y en la postdictadura, tremendo, tremendo. ¿Hay alguna cosa que quieras contar, que haya quedado por afuera? Creo que no, que hablamos de un montón de cosas distintas también, y que está bueno, porque a veces cuando venís en esta catarata de notas y Te de preguntan siempre prensa, lo mismo. medio que siempre hablas de lo mismo y te empezás como a aburrir Total. de escucharte a vos misma, básicamente. Entonces también está bueno hablar de otras cosas y muy lindo, Me encanta. ¿Pasaste bien? divino. Bueno, con ustedes, Maya Castro, ha sido un placer para nosotros tenerla en los estudios de Dopamina. Nos vemos el 22 de agosto en el Teatro Solís.